Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por acompañarnos a arrancar esta semana. Estamos en este lunes 20 de octubre, justo la última semana, los últimos días del 10º mes del año, y como cada tarde le vamos a presentar en este espacio de Radio Universidad de Guadalajara una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Vamos a dedicarle una mitad del programa a informarle de la increíble, inmensa movilización que hubo este fin de semana en Estados Unidos. Otra convocatoria después de la primera fue en junio, al día de No Reyes, No Kings en Estados Unidos. Es un mensaje contundente, fuertísimo, una bofetada en el hocico a Donald Trump de que no quieren que se convierta en un tirano, no quieren que se imponga el autoritarismo que está él impulsando en Estados Unidos, y una movilización social de más de 7 millones de personas. Le vamos a presentar las notas y las crónicas sobre esta movilización, y en el segundo bloque del programa vamos a establecer contacto con Michelle Shai. Ella es integrante de RepCom, una agrupación de izquierda de Estados Unidos que tiene base en distintas ciudades, pero ella está en Los Ángeles. Ella se movilizó el sábado pasado y con ella vamos a charlar acerca de este tema, de esta inmensa movilización, pero también vamos a detenernos sobre la crisis más importante que tenemos en el estado de Jalisco, que es la crisis por desaparición de personas, y de esto le vamos a informar de distintas notas que publican varios colegas, entre otros. Ya son más de 400 bolsas las que se han encontrado en una fosa clandestina en Zapopan, más de 400 bolsas con restos humanos, lo cual da idea de la magnitud de esa fosa. Pero también vamos a hablar de Gaza. Vamos a darle seguimiento a esta situación de la que está viviendo esta población civil allá en Palestina, con esta guerra que no termina a pesar del supuesto alto al fuego que se decretó hace más de 10 días, y sin embargo todavía siguen padeciendo asesinatos y agresiones la población civil por parte de las Fuerzas Armadas de Israel. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada y también Emanuel Candelas desde la mesa de operaciones, Stacy Torres también en la producción de este programa. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Estas impresionantes protestas en Estados Unidos, digamos, no solo ocurrieron en territorio estadounidense, sino también en diferentes lugares del mundo. Aquí en Baja California hubo también protestas de estadounidenses en contra de esa figura, de ese lema, es No Kings, o sea, no reyes, no fascismos, no tiranos, no dictadores en Estados Unidos, y eso tiene repercusiones, digamos, frenando las políticas de Trump, no solo antimigratorias en Estados Unidos, sino hay que recordar también que ya sus agresiones se trasladan a otros puntos del mundo, incluso a Colombia. Ahora apunta también la política exterior agresiva de Donald Trump. Vamos a compartirles esta crónica que se publica en La Jornada. Dice: millones de personas se congregaron de costa a costa de Estados Unidos para participar en más de 2.600 movilizaciones organizadas en los 50 estados del país, convocadas por el movimiento No Kings, No a los Reyes, para denunciar el autoritarismo del gobierno del presidente Donald Trump y en rechazo a las políticas de inmigración, educación y seguridad impuestas por su administración. Aliados del jefe de la Casa Blanca calificaron las protestas de manifestaciones de odio del país. Nada es más patriótico que protestar, se podía leer en algunos carteles mostrados durante las marchas que tuvieron lugar en medio de un cierre de gobierno que lleva 18 días y que no tiene un final a la vista. En esta nota de agencias que comparte La Jornada cuenta que alrededor de 7 millones de personas participaron en la jornada de
protestas de este sábado, de acuerdo con los organizadores, convirtiendo a esta en la ola de protestas con más asistentes en un solo día en la historia reciente de Estados Unidos. La anterior fue la gran convocatoria, fue la gran manifestación de No a los Reyes, que se celebró en junio pasado con 5 millones de asistentes según los líderes. Otra gran jornada de este siglo fue la Marcha de las Mujeres, que tuvo entre 3.3 y 5.6 millones de concurrentes en el año 2017 y que fue organizada también contra las políticas misóginas de Trump en su primer gobierno. Eso lo expone World Atlas en su sitio web. Y hubo una respuesta oficial: se refiere a mí como un rey, pero no soy un rey, refutó el mandatario estadounidense en una entrevista con el medio conservador Fox News antes de partir hacia un evento de recaudación de fondos de MAGA de $1 millón por plato que se llevó a cabo en su club de Florida, Mar-a-Lago. Sin embargo, ayer la sala de guerra de Trump publicó en su cuenta de Twitter una imagen del magnate con una corona frente a un tablero de ajedrez en la cual mueve una pieza mientras con la otra mano sostiene un globo terráqueo. Pero es tan repugnante este tipo que también publicó en su cuenta de Twitter, en sus redes sociales, un video donde él aparece piloteando un avión, él portando una corona y en el avión, viajando hacia las ciudades donde se están llevando a cabo las manifestaciones y derramando mierda del avión encima de los manifestantes. Este nivel tan vulgar y tan básico que está gobernando Estados Unidos es tan insultante, pues, en su propia respuesta a sus propios ciudadanos. El movimiento No a los Reyes está integrado por cientos de organizaciones de activistas nacionales y locales unidos que se oponen a lo que consideran el autoritarismo monárquico del presidente Trump y reivindican que el poder en Estados Unidos en última instancia reside en los ciudadanos. Entre las organizaciones está la Unión Americana de Libertades Civiles, Indivisible, Move One, la Federación de Profesores Estadounidenses y la Campaña por los Derechos Humanos. No hay nada más estadounidense que decir no tenemos reyes y ejercer nuestro derecho a protestar pacíficamente. Esto afirmó Leah Greenberg, cofundadora del grupo Indivisible. Por su parte, el senador socialista demócrata Bernie Sanders encabezó la protesta en Washington, D.C., en la capital. Se dirigió desde allá a la multitud desde un escenario instalado cerca del Capitolio y ahí dijo: estamos aquí porque amamos a Estados Unidos. Él advirtió que el país está en peligro cuando tenemos a un presidente que amenaza con arrestar o encarcelar a los opositores políticos que se oponen a él. Eso lo recalcó al citar al fiscal general de Nueva York y al gobernador de California, acorralados por la Casa Blanca. También criticó la militarización de las ciudades, la persecución contra migrantes, el acoso a las universidades y las intimidaciones a medios de comunicación. Por cierto, hoy publicó La Jornada una columna de opinión muy buena del propio Bernie Sanders titulada No queremos reyes, se la compartimos en las redes sociales. La congresista demócrata Alexandra Ocasio-Cortez y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, quien perdió las elecciones presidenciales de 2016 frente a Donald Trump, respaldaron las movilizaciones, al igual que una serie de celebridades. El actor ganador del Oscar, Robert De Niro, conocido crítico del jefe de la Casa Blanca, resaltó: nos estamos levantando nuevamente, esta vez alzando nuestras voces de manera no violenta para declarar no a los reyes. Por su parte, el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, publicó en su cuenta de Twitter que las marchas del sábado son una afirmación de que lo que es Estados Unidos, somos una democracia, publicó. El detalle es que los demócratas están bastante desprestigiados todavía, sobre todo dirigentes como Chuck Schumer. Pero interesante esta nota que recoge la voz de las personas comunes que protestaron. Por ejemplo, Nicole, una de las manifestantes de Nueva York, declaró a Fox News Digital que parte de su motivación para asistir fue que se recupera de un cáncer y que su esposo le diagnosticaron la misma enfermedad recientemente y en este contexto recibió un aviso de que su seguro médico sería cancelado. Y dijo: así que podemos bombardear barcos al azar frente a las costas de Venezuela, gastar todo este dinero aterrorizando a la gente, se refiere a los migrantes, y privar a las familias de comida y atención médica. Es repugnante. Otra protestante, Laura, comentó que está casada con una mujer y le preocupa que con Trump su matrimonio podría dejar de ser válido. Eso es una maldita tontería, dijo. Dirigentes del Partido Republicano llamaron comunistas y marxistas a los demócratas y a todos los que apoyan el movimiento Sin Reyes. Gobernadores republicanos de Texas y Virginia activaron a las tropas de la Guardia Nacional en sus estados frente a las multitudinarias movilizaciones. Sin embargo, la policía informó que las marchas concluyeron sin incidentes ni detenciones relacionadas con el evento. Las protestas se realizaron mientras el gobierno está paralizado, con los legisladores republicanos y la Casa Blanca enfrascados en un enfrentamiento con los demócratas por un proyecto de ley para acordar financiamiento para la administración federal.
Y bueno, en otra nota, en este caso de la agencia AP que publica Proceso, ahí cuenta que la gente se reunió el sábado en la capital de Estados Unidos, en Washington, y en comunidades de Estados Unidos para asistir a las manifestaciones No King Sin Reyes, en protesta por la dirección del país bajo el régimen del presidente Donald Trump, en el que el gobernante del Partido Republicano calificó como manifestaciones de odio a Estados Unidos. Pero más allá de esas declaraciones de supuesto odio, lo que había era un ambiente festivo, según esta nota de la agencia AP, porque las personas se manifestaron con carteles como "Nada es más patriótico que protestar" o "Resiste al fascismo", y en muchos lugares parecía más una fiesta callejera. Había bandas de música, un enorme cartel que la gente podía firmar con la frase "Nosotros el pueblo", que es el preámbulo de la Constitución de Estados Unidos, y también manifestantes con disfraces de rana que han surgido como un símbolo de resistencia ya en Portland, Oregon. Esta es la tercera movilización masiva desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y se produce en el contexto de un cierre de gobierno que no solo ha suspendido programas y servicios federales, sino que pone a prueba el equilibrio de poder central, mientras un agresivo poder ejecutivo confronta al Congreso y a los tribunales de maneras que, según los organizadores, son un retroceso hacia el autoritarismo en el país del norte. Los manifestantes llenaron lugares como Times Square en Nueva York, el histórico Boston Commons, Grand Park en Chicago, también plazas en Washington, D.C. y cientos de espacios públicos más pequeños. Ahí trae también declaraciones de otros manifestantes y también señalan que los organizadores esperan construir un movimiento de oposición a partir de esto. Se prevén, pues en esa nota se recuerda previa, más de 2.600 manifestaciones el sábado. Ahí habló Chris Murphy, quien es un senador demócrata, dijo: "Grandes manifestaciones como estas dan confianza a las personas que han estado al margen, pero están listas para hablar". Aunque las protestas realizadas a principios de este año contra los recortes de los MOOCs en la primavera y el desfile militar de Trump en junio atrajeron multitudes, los organizadores dicen que esta ha unido a la oposición, la manifestación de este fin de semana. Demócratas destacados como líder del Senado Chuck Schumer y el senador independiente Bernie Sanders se unieron a lo que los organizadores ven como un antídoto a las acciones de Trump, desde la represión a la administración, a la libertad de expresión, hasta sus redadas de inmigración de estilo militar. Y aquí citan a otra voz, dicen: "No hay mayor amenaza para un régimen autoritario que el poder del pueblo patriótico", dijo Ezra Levin, cofundador de Invisible, una de las organizaciones clave en la convocatoria de estas manifestaciones. En abril, la Marcha Nacional contra Trump y Elon Musk tuvo 1.300 ubicaciones registradas, y en junio, para el primer día de No King, hubo 2.100 ubicaciones registradas. El sábado pasado, 2.600. Y bueno, esta nota previa contaba que ya desde antes del mediodía del sábado, varias miles de personas se habían reunido en Times Square, en Nueva York, coreando "Trump debe irse ahora" y ondeando carteles, algunos de ellos con palabrotas, con eslogans insultantes contra el presidente y condenando su imposición de medidas contra la inmigración. Y bueno, antes de irnos a la pausa, solo este recuento de la revista Proceso, con un marcado rechazo a las redadas contra inmigrantes y lo que llamaron dictadura fascista. Ciudadanos de Estados Unidos que radican en Baja California se sumaron a las protestas globales de No Kings en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las y los manifestantes se concentraron este sábado en el Parque Revolución del municipio de Ensenada, donde mostraron cartulinas con distintos mensajes como "No tiranos en USA", de Matt King, "El Rey Loco", "ICE no bueno" y "No ICE Raids", no a las redadas del ICE, es decir, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Ahí habló, por ejemplo, en esta nota John Lucci, quien es una de las promotoras de esa concentración en Baja California. Fíjense lo que dijo: "Donald Trump es un dictador, su régimen es autoritario. Nos sentimos muy afortunados de estar en México, donde la libertad de expresión no es un problema. México es una democracia, ese no es el caso de Estados Unidos, y Trump se está esforzando mucho como un dictador para hacer a la gente temerosa, intimidada, pero estas personas no están intimidadas", refiriéndose a los protestantes. Vamos a una pausa y volvemos con más información, con la entrevista esta tarde en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Gracias a Emanuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias a Stacy Torres también, que nos apoya con la producción de este espacio. También a Diego, que anda por ahí. Gracias por el apoyo y especialmente a ustedes. Por cierto, antes de pasar a la entrevista, resulta que Donald Trump ahora amenazó con enviar tropas a San Francisco, en California. Esto lo hizo en una entrevista transmitida el día de ayer, mientras busca desplegar el ejército en más ciudades controladas por los demócratas. El mandatario, se recuerda,
ya envió a la Guardia Nacional a Los Ángeles, a Washington, a Memphis, mientras al menos 2 jueces han frenado su orden de que entren en operación en Chicago y en Portland. Obviamente, pues despliega Trump el ejército para proteger a las fuerzas de ICE, que son las que están haciendo las redadas contra los migrantes. Y ya estamos conectados con Michelle Shai de Repcom Corps hasta Los Ángeles, y le agradecemos enormemente que acepte esta conversación con nosotros justamente para conocer cómo estuvieron las movilizaciones en esta ciudad. Michelle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo a Rubén Martín. ¿Me escuchas, Michelle? Ya estamos contigo enlazados. Sí, ¿me escuchan a mí? Sí, ya te escuchamos bastante bien. Ya te escuchamos. Muchas gracias, Michelle. Estás en Los Ángeles, entiendo, y bueno, quería que nos contaras cómo ocurrieron estas movilizaciones allí en Los Ángeles, y también que nos compartieras al auditorio de Guadalajara a través de Radio Universidad de Guadalajara cuál fue el motivo de esta convocatoria. Sí, pues aquí estuvimos en las calles como parte de un llamado nacional llamado No a los Reyes, el día de No a los Reyes, que fue la parte 2, ¿no? Porque la parte 1 fue el 14 de junio, cuando Trump hizo el desfile militar por su cumpleaños, ¿no? Y esa vez movilizamos, salimos hasta los 5 millones a través del país, y esta vez los números que están diciendo es 7 millones. Así es que sí hubo más personas en las calles esta vez, y eso fue algo muy importante, ¿no? Porque lo que Trump está básicamente demostrando es de que él quiere gobernar de una forma diferente, ¿no? Quiere acabar con la democracia y quiere implementar una forma diferente de gobernar, ¿no? Y en lo único que sí tenemos un análisis de instinto a los que hicieron esta movilización es de que ese es el fascismo, ¿no? Y el fascismo no solamente es como que quieren un rey, sino que quieren un tipo de gobernar completamente diferente que una vez más, elimina la democracia y elimina todos los derechos básicos que el pueblo ha luchado y hasta han muerto, ¿no? Para poder lograr obtener esos derechos básicos, ¿no? Y ahora aquí estamos cuando Trump ya ni siquiera está tratando de ocultar lo que está haciendo, ¿no? Sino cada vez más es más abiertamente racista, abiertamente supremacista blanco, abiertamente yendo detrás de los derechos básicos y burlándose, ¿no? Eso fue lo que vimos el día después de las manifestaciones. Es una burla y un ataque en contra de personas que están pacíficamente manifestando en las calles. Comentábamos ese video en el que él, a bordo de un avión y con una corona puesta en la cabeza, pues literalmente derrama mierda, derrama estiércol entre los manifestantes. Es una manera burlesca bastante grosera, ¿no? Sí, y eso pues señala, ¿no? Una vez más, cuando el gobierno se supone, pues, ¿no? Que tiene que estar apoyando y respaldando los derechos del pueblo, ¿no? El derecho del pueblo es como la primera enmienda, ¿no? Es el derecho a libertad de expresión. Cuando el pueblo sale y está en contra de hasta pólizas y del mismo gobierno y están de desacuerdo y están saliendo a las calles de forma pacífica, que fue exactamente lo que hicimos 7 millones a través de este país. Se supone que ellos tienen que respetar y hasta respaldar nuestro derecho de hacer eso, ¿no? Pero ese es el punto exactamente, es de que él no quiere respaldar estos derechos, sino los quiere eliminar. Y eso es el punto del fascismo, es cuando cualquier persona o cualquier grupo, cualquier identidad que los mira como sus oponentes, los elimina, ¿no? Eso ya él lo ha dicho, ¿no? Así abiertamente, después de que en uno de sus discursos dijo, ¿no? De que él quiere que sus oponentes sufran, no quiere lo mejor para ellos, ¿no? Y eso lo demostró una vez más en este video, que es una burla, es básicamente diciendo que no está, que es una respuesta, ¿no? Porque claro, imagínense, acaban de salir 7 millones de personas en este país a manifestar en contra de él. Esto le dolió y eso lo demostró en ese video, ¿no? De parte lo tenemos que tomar en serio, y de otra parte también tenemos que ver el poder que tenemos nosotros en que él tuvo que responder de esta forma, ¿no? Así es. No hay digamos, una sola
política que movilice a todos estos 7 millones de ciudadanos de Estados Unidos, sino un conjunto de políticas contra los migrantes, contra sus opositores, como dices. Incluso estaba persiguiendo al exdirector del FBI en Estados Unidos. Ha intentado cancelar programas de algunos periodistas también, pero también la política exterior, los intentos de invasiones a Venezuela, a Groenlandia, que ha amenazado a Panamá, también ahora a Colombia. ¿Qué es lo que más desde Estados Unidos les preocupa, Michelle Shea, de las políticas derechistas de Donald Trump? Pues lo que vi, muchos los, ¿cómo se llaman? Las pancartas que traían los manifestantes es el miedo a perder la democracia, ¿no? Uh-huh. Es el miedo a perder esos derechos básicos, es regresar a, no, pues muchos de ellos que decían no queremos reyes, no queremos una persona que solamente que gobierne solamente él, ¿no? Pero eso yo pienso que es algo que muchas personas están muy preocupados y pues tienen con mucha razón, están preocupados, ¿no? Porque eso es lo que estamos viendo cuando tienen ese tipo de poder que hasta la Corte Suprema los respalda, ¿no? Al hacer diferentes decisiones que básicamente quitan ese derecho. Como un ejemplo fue cuando le dieron la habilidad a ICE, que es la migra, pues, sí. Cuando le dieron el completo, absoluto poder a la migra de poder ir por las calles y discriminar, abiertamente discriminar a personas por su color de piel, por el lenguaje que hablan y por el lugar donde están buscando trabajo. Ellos, en la misma Suprema Corte hizo una decisión que básicamente es sobrepasando la cuarta enmienda, ¿no? Que se supone que es lo opuesto, que tienen que tener una razón de detener a uno, que tienen que tener una orden de arresto firmado por un juez. La Corte Suprema dijo no necesitan eso, pueden ir por la gente de piel morena básicamente. Así es que eso es una de las cosas que mucha gente está preocupados, pero una cosa que la gente está mirando ahorita es que cómo lo podemos hacer realidad que no logre él quitar esos derechos básicos, ¿no? Y mucha gente ahorita está mirando hacia las elecciones, pero lo que hemos visto es de que él ya está quitando hasta la habilidad de que esas elecciones sean de la manera normal que han operado por mucho tiempo, ¿no? Cuando es el fascismo. Y no va a respetar unas elecciones que él pierda, ¿no? Es una cosa. Además, los gobernadores republicanos están tratando de remodelar los distritos para tener una mayoría republicana, ¿no? Sí, así es. Sí, eso es todo ese tipo de cosas que están tratando de cambiar y muy rápidamente, ¿no? Que están cambiando cambiando las leyes y cambiando la manera y la forma que las elecciones han sido, ¿no? Y es por eso que nosotros estamos poniendo este llamado de que tenemos que salir a las calles, ¿no? Tenemos que usar ese mismo poder que vimos este fin de semana pasado, esos millones que sí existen, ¿no? Sabemos que sí hay millones de personas que no quieren ver lo que Trump y todo su régimen fascista están haciendo, ¿no? Que al eliminar la democracia, todas las personas que quieren mantener esa democracia, todas las personas que no quieren ver que todos los ataques en contra de los derechos básicos de no solamente los inmigrantes, sino las mujeres, contra de los derechos para votar, de la comunidad LGBT, todos, ¿no? Todo eso tenemos que manifestarlo a las calles. Así es. ¿Qué tal, Michelle? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Quería preguntarte, Michelle, vemos que desde la Casa Blanca y desde los republicanos acusan que supuestamente todos los manifestantes de ayer son del grupo Antifa. Hay que recordar que a partir del asesinato de este activista de extrema derecha, Charlie Kirk, ha habido una satanización, una criminalización de todo aquel que se oponga al fascismo, incluso calificando a este grupo que no existe como un grupo terrorista, pero parece que eso no impidió, digamos, a la enorme convocatoria de las personas que salieron a las calles, digamos. Sí, pues han tratado de imponer el miedo, ¿no? hacia el pueblo de diferentes formas, hasta incluso el primer manifestación de No Kings, ¿no? A los reyes. El junio pasado, Trump hizo una amenaza
hacia los manifestantes que iban a salir en Washington, D.C. Y aún así dijimos, no, pues no tenemos que tener miedo, tenemos que salir. Y aún así salimos como 2,000 en Washington, D.C. solamente. Y pues no tuvieron la libertad de nomás atacar a esa manifestación, ¿no? Pero a cada paso ellos están tratando de implementar el miedo, ¿no? De sembrar el miedo entre las comunidades y pensar que si uno se queda callado y que si uno no sale, que si uno no hace protestas pacíficas, que no le va a tocar a uno, pero no es así, ¿verdad? Ellos están contando en que el pueblo se quede en silencio, ¿no? Y por eso es que usan este tipo de tácticas, ¿no? Ajá. De tratar de decir que hay todo una, pues de demonizar, ¿no? A una sección. Cualquier persona que esté opuesto a su programa de ellos o cualquier persona que tenga un desacuerdo con ellos, los va a eliminar. Eso es un ejemplo tan básico del fascismo, ¿no? Es de que lo primero que ellos van es que ellos eliminan a sus oponentes, ellos eliminan a cualquier oposición, ¿no? Sí. No solamente del pueblo, sino entre los mismos que gobiernan. Ellos lo han tratado de decir también con el Partido Demócrata, ¿no? Michelle, una duda también hablando del miedo. Según, digamos, la narrativa de Trump y sus aliados, prácticamente hay un estado de guerra prácticamente en ciudades como Portland y con eso tratan de justificar la militarización, la llegada de tropas federales de la Guardia Nacional para proteger a la migra o al ICE. Pero, ¿qué es lo que sucede en realidad en estas ciudades donde hay protestas, digamos, en contra de las políticas migratorias? ¿En realidad es como una situación de extrema violencia como la plantea Trump? No, pues una parte de su estrategia de Trump es de que hay todos estos ataques son a bases de mentiras, ¿no? Incluyendo hasta por qué están yendo detrás de la comunidad inmigrante. Todos nos acordamos cuando él dijo que todos los inmigrantes, según él, son como dijo, violadores y traficantes de drogas y asesinos y todo eso, ¿no? Son mentiras, ¿no? Y con esas mentiras ha desatado toda esta violencia en contra de la comunidad inmigrante. Lo mismo está haciendo con los manifestantes, ¿no? Diciendo que ellos son unos violentos y quién sabe qué. La mayoría de esas protestas, yo he estado en esas protestas desde Los Ángeles hasta Washington, D.C., ¿no? Y diferentes grupos de los REFCOMs a través de diferentes partes del país. Y lo que sucede en esas protestas es que la gente está bailando, la gente está manifestando, la gente está diciendo correctamente, no vamos a dejar que ICE llegue y brutalice nuestras comunidades o que la migra llegue y brutalice nuestras comunidades y que básicamente se lleve a nuestros hermanos y hermanos y les quiten los derechos, ¿no? Y se están levantando de forma pacífica y los que llegan con la violencia, yo lo he visto, son la migra, son sus agentes federales que llegan con gas pimienta, que llegan con palos para golpear a los manifestantes. Incluso el sábado pasado aquí en Los Ángeles, en el centro de detención al final del día, he visto videos donde encima de caballos los policías están brutalizando a los manifestantes, golpeándolos, ¿no? Esa violencia y esa brutalidad viene de los agentes federales de la policía, no de los manifestantes. Y justo que mencionas este tema de la actuación de ICE, parece ser que en términos, digamos, de dimensión, no ha aumentado escandalosamente las deportaciones. Sin embargo, la violencia que se ejerce al separar a familias, a detener migrantes, es increíble, ¿no? O sea, hemos visto escenas muy dolorosas, tristes, de que van incluso a los juzgados a esperarlos afuera de sus juicios a detener a familias. Sí, y eso pues enseña perfectamente lo que están tratando de hacer, ¿no? Están criminalizando a todas las personas que, aunque lo están haciendo son personas que siempre nos dicen ese argumento, ¿no? Los derechistas, si quieren venir aquí, hay un proceso, deben de hacerlo bien. Pues aquí tienen personas que lo están haciendo por ese proceso y aún a ellos los están atacando, están quitando cualquier proceso para que cualquier persona pueda aplicar por asilo. Esto ya ni siquiera se trata sobre si son criminales o no. Eso se trata de demonizar, de brutalizar y de eliminar a toda una sección de la sociedad. Y cuando hemos visto algo así, los judíos bajo Adolfo Hitler, ¿no? Eso fue lo que hicieron con los judíos, criminalizaron a toda una sección y luego los eliminaron. Y eso es lo que estamos viendo ahorita, son los inicios.
Sí, porque como ya recordabas, incluso la Corte autorizó a que el ICE pueda hacer detenciones solamente por el color de la piel de las personas, ¿no? Terrible. Exacto, sí. Michelle, cuando pactamos la entrevista el pasado viernes, nos informabas que también va a haber una movilización el próximo 5 de noviembre en Washington. ¿Quién la convoca y cuál es el objetivo de esta movilización? Sí, pues es la coalición que somos parte, que es rechazar el fascismo, ¿no? Refuse Fascism, que es una coalición que existe para poner un fin, para parar el fascismo, ¿no? Para sacar de poder a Trump y todo su régimen fascista por forma de crear una crisis política en esa sociedad donde ellos sean forzados a salir, ¿no? Y esa crisis política tiene que ser a raíz de miles y millones de personas saliendo a las calles, no solamente un día, sino día tras día, ¿no? Regresar una y otra vez hasta que en toda la sociedad no podamos seguir en este tipo de cómo funcionan las cosas así día tras día, ¿no? Donde haya interrupción a todo lo que están tratando de hacer, ¿no? Y este tipo de manifestación pacífica, pero masiva y determinada, vamos a iniciar en Washington, D.C. el 5 de noviembre. Así es que Rechazar el Fascismo está convocando, estamos recaudando fondos para mandar a personas de todo alrededor del país. Ya están llegando voluntarios desde San Francisco, desde otras partes del país hasta Washington, D.C. y ya están ahí temprano. Incluso aquí una compañera de Los Ángeles fue hace una semana para allá y se va a quedar todo un mes para ir ahí a convocar, pues a organizar y ayudar a hacer la logística, ¿no? Porque el 5 de noviembre lo que estamos viendo es que queremos convocar miles y, si es posible, hasta millones, ¿no? Michelle, una duda también de mi parte es en cuanto a la organización, porque pues Trump también parece querer, y algunos demócratas, digamos, señalar que la participación del Partido Demócrata es importante en todas estas movilizaciones de No Kings, pero más bien coméntanos tú cómo es la organización de esto. Parece que es una plataforma muy horizontal, más allá del Partido Demócrata. Sí, parece que No Kings hubo más como diferentes voces, hasta incluso voces más como de diferentes personas con plataformas que hicieron ese llamado, ¿no? Y diferentes grupos que sí tienen conexiones al Partido Demócrata, pero fue mucho más. Todo lo que vimos en No Kings no solamente fue un grupo, fueron diferentes grupos, fueron diferentes coaliciones, fueron diferentes sindicatos, ¿no? Fueron diferentes grupos que salieron y hasta individuos que no participaban con ningún grupo, ¿no? Eso pues, sí fue un tipo de movilización masiva donde salieron, hasta incluso hubo, parece que 2,300, me parece, manifestaciones en diferentes partes del país. Ajá, hasta incluso en partes pequeñas a través del país. Algunas notas hablan de incluso 2,600 y también mencionábamos al principio del programa, Michelle, que hubo protestas en otras partes del mundo, incluido México. Acá en Baja California también el sábado se manifestaron algunos ciudadanos de Estados Unidos en Ensenada. Así que siguen las protestas, entonces pues vamos a estar al pendiente de la próxima movilización de Rechaza el Fascismo el próximo 5 de noviembre. Si nos permites, estaremos en contacto contigo para esas fechas, para que nos compartas información, porque entiendo que también vas a Washington a esta manifestación. Sí, claro que sí, yo les reporto desde Washington. Perfecto. Vamos a estar encantados de que seas nuestra corresponsal allá en Washington, Michelle. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias. Al contrario, Michelle Shea de Repcom.corp, esta organización de izquierda antifascista que tiene años trabajando. De hecho, hablamos con Michelle Shea desde el primer mandato de Donald Trump y bueno, sigue ella manifestándose en contra de estas políticas. De hecho, es prácticamente el partido, digamos, revolucionario comunista, Repcom, ese es su nombre. Por cierto, publicaron su página web, una buena reseña de todas las movilizaciones de este fin de semana y ahí hacen justamente el llamado a partir del 5 de noviembre a hacer constantes las protestas hasta que Trump salga del poder. Lo compartimos en las redes sociales. Dicen en su página de inicio, ha llegado la hora de la caída del régimen fascista de Trump a partir del miércoles 5 de noviembre de 2025. Así que vamos a estar pendiente, evidentemente, de esta movilización. Nos vamos a una pausa y al regreso le compartimos más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos ahora a otra tema, que es la crisis por desaparición de personas, esta realidad tan dolorosa que nos sigue aquejando aquí en Jalisco. Y en este recuento que presentan los colegas de NTR nos cuentan que en 3 fosas que fueron halladas por colectivos de búsqueda en este año ya suman más de 400 bolsas con segmentos humanos extraídas. Los trabajos continúan en 2 de ellas. Los colectivos Guerreros Buscadores de Jalisco y Manos Buscadoras realizaron acciones de búsqueda en Zapopan durante este año y localizaron las 3 fosas clandestinas en Las Agujas, en Ixtepac y en Arroyo Hondo. Y al hacer un balance de las acciones el fin de semana, ambas agrupaciones informaron que en las 3 se han hallado 403 bolsas con segmentos humanos. 403 bolsas es una cantidad de las más grandes, me parece, que se han reportado en años recientes. Cuenta NTR que si bien la primera fosa, la de Las Agujas, localizada en febrero, no se trata de un hallazgo de Guerreros Buscadores de Jalisco, sí fue gracias al colectivo que los trabajos no fueron abandonados por las autoridades, dado que cuando ya se habían dado por finalizadas, la agrupación regresó y encontró más cuerpos enterrados. Fíjense qué grave esta situación. Por esto, las acciones fueron reactivadas por las autoridades y finalizaron a inicios de octubre de forma oficial. El balance final de esta fosa indica que se extrajeron de ahí 270 bolsas con segmentos humanos, según los datos de los colectivos. Hasta el cierre de septiembre, las autoridades contabilizaron 60 víctimas de forma preliminar, de las cuales 26 ya fueron identificadas. En cuanto a las fosas de Nestipac o Camino al Alemán, esta fue hallada por el colectivo Manos Buscadoras el 6 de septiembre y continúan con trabajos activos. El colectivo confirmó que de ahí se han sacado 89 bolsas con segmentos humanos, mientras que las autoridades han contado de manera preliminar 10 víctimas, una ya identificada. Y por último, en la fosa de Arroyo Hondo hasta el viernes se habían extraído 44 bolsas y los trabajos siguen activos según Guerreros Buscadores. El sitio fue hallado el mes pasado y las autoridades aún no tienen un dato preliminar sobre víctimas. Sin embargo, Guerreros Buscadores recriminó que las acciones fueron detenidas el fin de semana por falta de equipo para realizar las excavaciones. Citamos el colectivo, dice: el sábado no se trabaja la fosa de Arroyo Hondo porque no hay máquina disponible. Alguien que nos acompañe, nos apoya a conseguir una en Zapopan. Preguntaron, por favor, que no sea cara, necesitamos seguir sacando cuerpos, urge, tendremos que hacer una rifa para comprarles una máquina a la fiscalía, publicó el colectivo en sus redes sociales este viernes. Es increíble que tengamos dinero para supuestamente embellecer, remodelar la Minerva, plazas públicas, todo esto con la supuesta llegada de turistas por el Mundial de Fútbol, y no se tengan los implementos necesarios para hacer las búsquedas en la Fiscalía. En esta nota de los colegas de NTR también cuentan que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses informó que 1,598 personas fallecidas han sido reconocidas del año 2018 a la fecha, tras un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral. De este total, 72% han sido restituidos a sus familias. A partir de este acuerdo se desarrolló una herramienta que permite el reconocimiento de personas fallecidas sin identificar mediante el intercambio de información. Así, el Instituto de Ciencias Forenses puede comparar las huellas dactilares tomadas a personas fallecidas con la base de datos de identificación electoral. Qué bueno que están haciendo esto, pero creo que llegó bastante tarde, algo elemental que se debió haber hecho hace muchos años. Volviendo a la nota, explica que esta técnica utilizada en el proceso es la lofoscopía, que es una disciplina encargada de estudiar las huellas dactilares. A partir de su aplicación, cada vez que una persona fallecida ingresa al servicio médico forense, se le toma una ficha de cada dactilar, la cual es enviada al INE para su comparación y verificación minuciosa, y así detectar la similitud entre las huellas capturadas y las del registro electoral. Una vez confirmada la identidad del INE, proporciona el nombre, fotografía y datos demográficos de la persona fallecida, y Ciencias Forenses elabora una ficha informativa que es compartida por la Fiscalía de Estado y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco. Y resultado de esta coordinación, el 10 de octubre fueron publicadas en redes sociales 38 nuevas fichas de personas identificadas sin reclamar. Actualmente se encuentran en proceso de restitución los cuerpos de 9 personas recientemente reconocidas. Y bueno, en otra nota de la agencia EFE, señalan que Jalisco es el epicentro del reclutamiento forzado de jóvenes. La ubicación geográfica
y la fuerte presencia del crimen organizado hacen que Jalisco sea un punto neurálgico para el reclutamiento forzado, en donde especialistas identificaron a la agencia EFE un corredor de desapariciones que se extiende por varios municipios de este estado. Guadalajara, la tercera ciudad más grande de México y la capital del estado, es uno de los puntos de un corredor de desaparición que incluye la región Altos de la entidad hasta la costa de Puerto Vallarta, que están vinculadas a las regiones con mayor poder económico y ubicación geográfica, dijo la agencia EFE Alejandra Guillén, nuestra colega periodista y también en este momento académica del ITESO. Esta agencia española de noticias recuerda que Guillén ha investigado las desapariciones y los circuitos de control territorial en la región Valles, donde fue encontrado recientemente el rancho Izaguirre, usado por el cártel Jalisco como lugar de adiestramiento, y ella explica que el crimen organizado recluta a decenas de personas cada semana para realizar diversas labores. La citamos y pregunta: ¿cuántas personas necesita esta empresa ilegal para controlar cada esquina, cada barrio, cada pueblo, cada carretera, cada estado? Y además, a quienes vas a ir desechando para el combate en el sentido de conquista territorial, y es por eso que es un fenómeno tan grande, señor. Alejandra Guillén considera que Jalisco se ha convertido en el epicentro de este fenómeno por la combinación de poder económico, ubicación estratégica y corrupción estructural. Y la citan de nuevo: tiene que ver con el poder económico, diría la ubicación de Manzanillo, puerto cercano en el Pacífico, si bien está en Colima, sirve pues a los intereses de Jalisco, y por tanto, cómo ha cambiado el tráfico de los precursores químicos, la entrada de todo lo que viene de Asia. La región Valles es clave, entonces es posición territorial y poder económico muy fuerte, no visible, dijo Alejandra Guillén. El reportaje también refleja la situación de crisis en torno a la estación de autobuses. Dice que el reciente hallazgo de un estudiante universitario de 15 años desaparecido desde marzo y el rescate de varios jóvenes en la central de autobuses de Guadalajara ha revivido la preocupación por esta modalidad de reclutamiento del que han sido víctimas hombres y mujeres de varios estados del país. Y bueno, también citan en este reportaje a Carmen Chinas, coordinadora del Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición de personas de la Universidad de Guadalajara. Ella explicó a la agencia EFE que en 2024 los colectivos de búsqueda documentaron numerosos casos cuyo último lugar de contacto fue precisamente la central de autobuses. Las y los jóvenes viajaban a Guadalajara desde otros estados o desde distintos municipios del interior, atraídos por ofertas de trabajo en redes sociales que les ofrecían salarios altos, y todos eran citados a la terminal de autobuses y luego se perdía contacto con ellos. Es esta práctica de reclutamiento forzado que ya conocíamos. Y antes de irnos a la pausa, le vamos a compartir con el colectivo Luz de Esperanza. Jalisco llevó a cabo una nueva jornada de pega de cédulas de búsqueda en la glorieta de las y los desaparecidos y a lo largo del Paseo Chapultepec. Esta acción, definida por la organización como una actividad de búsqueda en vida y de memoria, consistió en la renovación de aproximadamente 2.500 cédulas en los puntos de mayor afluencia. Esta labor se realiza de manera interrumpida cada fin de semana desde hace 4 años. Es una nota de nuestros compañeros de aquí de Canal 44. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información para cerrar el programa de este lunes 20 de octubre aquí en Cosa Pública 2.0. Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Para cerrar el programa de esta tarde le vamos a compartir información de esta crisis mundial, de este epicentro de crisis mundial que es la Franja de Gaza, este genocidio al que las Fuerzas Armadas y el gobierno de Israel que encabeza el criminal Benjamín Netanyahu aplicó a la población civil en Gaza con esta destrucción masiva, los bombardeos y el exterminio, la hambruna también, este genocidio en curso. Se supone que hay un alto al fuego y sin embargo, pues Israel está suspendiendo de manera particular la ayuda a Gaza al acusar a Hamás de violar el alto el fuego. La frágil tregua en Gaza enfrentó su primera gran prueba el domingo cuando un funcionario de seguridad israelí anunció que los envíos de ayuda al territorio están suspendidos hasta nuevo aviso después de una violación del alto al fuego por parte de Hamás, y las fuerzas israelíes lanzaron una ola de ataques. El funcionario habló bajo condición de anonimato a la espera de un anuncio formal por la suspensión de la ayuda, que ocurre poco más de una semana después del inicio del alto al fuego propuesto por Estados Unidos, destinado a poner fin a 2 años
años de guerra. Siempre que se dice guerra, nosotros matizamos, no fue una guerra, no se trató de un conflicto entre dos ejércitos equiparables, sino de una agresión de un país ocupante en contra de una nación ocupada. Fue muy grave lo del fin de semana porque Israel violó la tregua bombardeando nuevamente a Gaza. Cuenta esta nota de agencias que el ejército de Israel declaró ayer temprano que sus tropas supuestamente fueron atacadas por milicianos de Hamas en el sur de Gaza. Funcionarios de salud indicaron que al menos 19 palestinos murieron por los ataques israelíes en el centro y sur de Gaza. El ejército de Israel señaló que había atacado docenas de lo que llamó objetivos, entre comillas, de Hamas. Un alto funcionario egipcio involucrado en las negociaciones del alto al fuego dijo que estaban llevando a cabo contactos las 24 horas para desacelerar la situación. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los periodistas. El primer ministro de Israel, el criminal Benjamín Netanyahu, ordenó al ejército tomar acciones contundentes contra cualquier violación del alto al fuego, pero no amenazó con volver a la guerra. El ejército de Israel dijo que los milicianos dispararon contra las tropas en áreas de la ciudad de Rafah que están bajo control israelí. Según las líneas acordadas, no se reportaron heridos. El ejército dijo que Israel respondió con ataques aéreos y artillería. Pero Hamas, que continúa acusando a Israel de múltiples violaciones al alto al fuego, dijo que desde hace meses no tiene comunicación con sus unidades restantes en Rafah y dice: no somos responsables de ningún incidente que ocurra en esas áreas. Poco antes del atardecer, el ejército de Israel aseguró que había comenzado una serie de ataques aéreos en el sur de Gaza contra lo que llamó objetivos de Hamas y agregó que sus fuerzas atacaron a terroristas, entre comillas, que se acercaban a las tropas en el norte del enclave. Un ataque aéreo israelí en una cafetería improvisada en la ciudad de Zawaida, en el centro de Gaza, mató al menos a 6 palestinos, según el Ministerio de Salud de esta franja. Parte del gobierno dirigido por Hamas. Otro ataque mató al menos a 2 personas cerca del club de fútbol Al-Ahali, en el campo de refugiados de Nuseirat. Hasta esto aseveró el ministerio. Y también el ataque alcanzó una tienda y dejó 8 heridos. Esto en el hospital Al-Awada recibió a los heridos y añadió que también recibió los cuerpos de 4 personas muertas en un ataque a una escuela que albergaba familias desplazadas en Nuseirat, junto con el cuerpo de una persona muerta en un ataque en un punto de carga al oeste justamente de este poblado Nuseirat. Otro ataque alcanzó una tienda en el área de Mowasi en Yan Yunis, en el sur, matando al menos a 4 personas, incluida una mujer y 2 niños, según informó el hospital Nasser. El ataque de Beit Lahilla mató a 2 hombres, según el hospital Shifa. Un funcionario militar israelí dijo a los periodistas que hubo 3 incidentes del domingo, 2 en el sur de Gaza y otro en el norte, y señaló que la actualización era parcial hasta ahora. En tanto, Israel identificó los restos de 2 rehenes liberados por Hamas durante la noche. La oficina de Netanyahu expresó que los cuerpos pertenecían a Ronen Engel, un padre de Kibbutz Nir Oz, y a Sontaya Okarashi, un trabajador agrícola tailandés de Kibbutz Be'eri. Al parecer, ambos fueron asesinados durante el ataque liderado por Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. La esposa de Engel, Karina, y 2 de sus 3 hijos fueron secuestrados y liberados en un alto al fuego en noviembre de 2023. Hamas en la última semana ha entregado los restos de 12 rehenes que habían sido asesinados. El ala armada de Hamas, las brigadas Qassam, manifestó que había encontrado el cuerpo de un rehén y lo devolvería el día de ayer, dice, si las circunstancias en el campo lo permitían. Advirtió que cualquier escalada por parte de Israel obstaculizaría los esfuerzos de búsqueda. En tanto, Israel el sábado presionó a Hamas para cumplir su promesa de devolver los restos de los 28 rehenes fallecidos, diciendo que el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto seguiría cerrado hasta nuevo aviso. Hamas dice que la devastación de la guerra y el control militar de Israel de ciertas áreas de Gaza han ralentizado la entrega de estos cuerpos fallecidos. Israel cree que Hamas tiene acceso a más cuerpos de los que ha devuelto. Israel ha devuelto 150 cuerpos de palestinos a Gaza, incluidos 15 el domingo, según el Ministerio de Salud de Gaza. Israel no ha identificado los cuerpos ni ha dicho cómo murieron. El ministerio publica fotos de los cuerpos en un sitio web para ayudar a las familias que intentan localizar a sus seres queridos. Algunos están descompuestos y ennegrecidos, algunos carecen de extremidades y dientes. Esto es una cosa muy importante que casi no se hace énfasis. Se habla de esta petición de Israel para que devuelva los cuerpos de las personas secuestradas en la acción del 7 de octubre. Pero a lo largo del tiempo Israel también no solamente tortura, detiene de manera irregular a palestinos, sino que también ha asesinado a varios de estos presos, presuntamente con acciones de tortura. Y ha sido muy terrible para familias de Gaza, de palestinos que están buscando a sus desaparecidos, pues que las acciones
¿cómo se entrecruzan las realidades? Es muy semejante a lo que está pasando aquí en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Obligan a las familias a ver fotografías para ver si así identifican a sus cuerpos. Y en el caso de Palestina, en el caso de Gaza en particular, les ofrecen fotos de estos presos palestinos que fueron torturados. Sin embargo, solamente están numerados, no tienen nombre, no fueron identificados por el Estado de Israel, solamente los devolvieron. Aquí están estos cuerpos, háganse cargo de ellos. Y esto, pues evidentemente que es un asunto tortuoso para las familias de palestinos que están buscando a un ser desaparecido. Por cierto, ya dejamos en redes sociales otra nota también de agencia que publica la jornada. El balance, incluyendo los ataques de este fin de semana, son 97 palestinos asesinados y 230 heridos en lo que va de la supuesta tregua, entre comillas, o alto al fuego. Exactamente, cuando ya no debería haber hostilidades bélicas. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue En Voz de la Luna con nuestra amiga Gaby Bautista, y en la noche, Jesús. Tenemos Resonancia, vamos a retransmitir un especial con, mujeres que hacen música relacionada con misticismo, ahorita en estas temporadas que vienen. A las 11 de la noche, Resonancia con Jesús Estrada, y ahora de inmediato La Voz de la Luna con Gaby Bautista. Lo invitamos a quedarse en Radio Universidad de Guadalajara, le agradecemos su compañía y lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, gracias. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.